las demás ejercicios de tablero y las preparativas para la prueba de la mañana, que es la prueba de las cabezas. Por delante, una alegría enorme de aquí, chicas participando en el Grand Prix. Hace años hacíamos una mañana especial para ellas, tuvimos que dejar de hacerlo, prefiero entrar en los domingos que ya lo realicé, pero hoy es una gozada que vuelvan las chicas a participar en la prueba de Grand Prix de italiano. ¡Hombre! ¡Pero no! ¿Qué tal? Ya te he echado el falta, ¿eh? A ver qué jugar por día. Pero nos preparamos para los japoneses, uno de cada equipo viene aquí al centro. Y cogéis un recipiente. Cada equipo tiene un marcador compuesto de peleas. Dos participantes por equipo se deben tener. Cada participante lleva un vaso en cada mano, es decir, 4 vasos. Y tenéis que quedar libre al frente durante el tiempo que dure la prueba. ¿Vale? Al acabar la prueba, sacamos un medidor y haces. No pasa nada. Sacamos un medidor y por cada centímetro del líquido, un. Si es medio o más, colocamos las cifras superiores y en los medios nos quedamos en inferior. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí, vale. Bueno, equipo rosa, ¿dónde es el amor? Ah, que están con el entrenador al menos. Técnica de tu compañero, al menos. ¿Les has dado las instrucciones para tu equipo? Eso ya. Os aviso una cosa. Chicas, la prueba empieza cuando yo dé la señal, no cuando salga la becerra, ¿vale? Cuando quieran intervenir, vamos con la primera de la mañana de la ganadería de Martés de Sala. Y otra cosa, aquí en el centro no podéis tapar la becerra, no, la mata. Sacaré una hora de eso sí, pero la mata que no la becerra no podéis. Me viene otro ¡hielo!